Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal GateWleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal GateWleo y su servidor Valdo Quiñones les trae hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia, por supuesto los comentarios de su servidor Valdo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno, bienvenido una vez más. Así es que vamos a entrar en algunos hechos, noticias e información muy importantes referente al conflicto Rusia-Occidente que se libra desde el territorio ucraniano. Y hay muchísima información, pero hay muchísimas personas, o la mayoría de las personas, no importa en qué lugar se encuentre, no le da la seriedad que realmente tiene cada acontecimiento, cada acción que da Estados Unidos o que da Europa o la Organización del Tratado Atlántico Norte. Cada nueva escalada, no le dan la suficiente atención y no le dan realmente el valor que merece dicha información. Y cuando hablo de esto es que justamente lo de la entrega de artillería o bombas de racimo, sí, o cluster bombs, como le quieran nombrar usted, no se han dado cuenta que es una escalada más en este conflicto. Y esta escalada, tarde o temprano irá escalando, cada vez va escalando más y más y más hasta que sea totalmente irremediable, hasta que llegue totalmente a un enfrentamiento a gran escala en todo el este de Europa y posiblemente a una guerra nuclear. Hay mucha gente que no le da la importancia que merece y es verdaderamente desafortunado que la gente esté mal informada o esté desinformada y no entienda la realidad de lo que está pasando en el conflicto Rusia-Occidente. Yo he dicho, e insisto nuevamente aquí, que estamos viviendo una guerra verdaderamente descomunal en cuanto a la información o la malversación de la información o tergiversación de la realidad para de esta manera mantener o tratar de continuar por un camino equivocado. Y hablo de la guerra en contra de Rusia desde el territorio ucraniano. Y he venido advirtiendo justamente que Ucrania solamente es un laboratorio. En realidad a Estados Unidos ni a Europa les interesa un carajo ningún ucraniano, ningún ruso. Para ellos lo importante es, a través de Ucrania, a través del territorio ucraniano y especialmente con los ucranianos, es debilitar o destruir a Rusia, que siempre ha sido el propósito. Siempre han buscado eso, Occidente colectivo. Odian a Rusia, pero la odian por su enorme poder y su enorme riqueza. Ese es el problema, el odio hacia Rusia. La rusofobia, de la cual yo he dicho que ha venido atrofiando los cerebros de los políticos que hoy gobiernan a todo Occidente colectivo. Pero cuando hablo de esta escalada, que van escalando, vamos aquí, antes de empezar con los hechos y noticias e informaciones que te voy a dar, todas muy importantes, las declaraciones muy importantes. Dmitry Medvedev vuelve a reiterar, no solamente Dmitry Medvedev, sino el representante o digamos el embajador de Rusia en los Estados Unidos ha advertido que esta escalación y que cada escalación nos aproxima más a una guerra global, a una guerra a gran escala. Yo le venía advirtiendo. Y esta es la realidad. Porque si la intención es, como lo dijo el señor Joseph Borrell, lo ha dicho el señor Anthony Blinken, lo ha dicho el señor Barack Obama, lo ha dicho el señor Joe Biden, lo ha dicho justamente Olaf Scholz, y cada político incongruente de Occidente colectivo, que hay que derrotar a Rusia en el campo de batalla. Y la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Con este tipo de actos, dándole luz verde al criminal, a los criminales que hoy gobiernan Ucrania, para que sigan lanzando ataques que afectan directamente a la población civil y al ecosistema, como la destrucción de los Nord Stream 1, Nord Stream 2, o como la destrucción de la presa hidroeléctrica Kajovka, y ahora intentando lanzar un ataque en contra de la principal planta nuclear de Europa, la más grande de Europa. Hablo de la central de Zaporozhye o Zaporie, como usted la quiera nombrar, la central nuclear más grande del planeta y que tendría consecuencias devastadoras no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Pero como he dicho, desafortunadamente los occidentales o las oligarquías o los políticos que rigen o dirigen estas naciones pareciera que están dispuestos, con tal de vencer a Rusia, a sacrificar lo que sea necesario. Mire, cuando digo esto, lo digo con responsabilidad. Porque sobre la empresa o la presa, o digamos la presa Kajovka, que fue destruida, tenía como intención afectar a la planta nuclear y que ésta tuviera un incidente o que destruyera, explotaran los 6 reactores nucleares. Imagínense, a Chernobyl 6 veces multiplicado o más veces. ¿Sería un desastre?
global. Pero vea, yo he dicho, porque como para Ucrania todo vale, dinero, armas, todo tipo de locura, todo tipo de apoyo, incluyendo la propaganda de los grandes medios de comunicación que se han convertido justamente en la propaganda de los nazis y fascistas, y que se sigue promoviendo en toda Europa. El odio, el resurgimiento del nazismo y el fascismo cada vez con mayor apego, y el odio hacia Rusia. ¿A dónde conduce esto? Al fin de Europa. Ahora, soy uno de los pocos que ha venido insistiendo en que justamente es Estados Unidos el que quiere y empuja a Europa a esto. ¿Por qué? Porque sus políticos no responden a los intereses de los pueblos. Y están dispuestos a lo que les indiquen desde el Departamento de Estado, o el Departamento de Estado los va a ir obligando a ir extendiendo este conflicto hasta que sea demasiado tarde para Europa. Pero si yo he venido diciendo una y otra vez que si los europeos tuvieran un poco de cerebro, ya se habrán dado cuenta en la trampa que les tendió Estados Unidos para debilitarlos económicamente, para destruirlos económicamente, hacerlos dependientes de Estados Unidos. Precisamente por eso, como Rusia era la principal fuente de energía para toda Europa, entonces precisamente por eso inició esta confrontación, para matar a dos pájaros de un tiro. No estoy disculpando a Europa, porque sus políticos son una basura, sus políticos no les importa la vida de ningún europeo y los conducen directamente a la destrucción. Cada escalada, cuando hablo de las escaladas, ahorita te voy a dar la información, no te desesperes. Cuando hablo de la escalada, vamos aquí a puntos. Lo he venido diciendo repetidamente, pero quiero que tú distribuyas este tipo de videos para que la gente entienda hacia dónde nos conduce. Un ejemplo. Empezaron con las armas, le dije una y otra vez, lo reitero nuevamente aquí, con las armas de la era soviética. Se terminaron, se agotaron, entonces empezamos con las armas supuestamente únicamente de defensa por parte de las diferentes naciones que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A todas. Todos empezaron a enviar todo tipo de armamento. Luego, bueno, que un poquito de mayor alcance, pero que no ataque el territorio ruso, pero un poquito más. Pero conforme ven que Rusia sigue firme, intacta, y que sigue avanzando, y que sigue destruyendo todo lo que siguen enviando, sigue aplastando cada intentona de supuesta contraofensiva por parte del ejército de Ucrania, bueno, entra más desesperación y bueno, ya nos vamos a armas más letales, más poderosas. Empezaron primero con armas así como los Howitzer, los lanzacohetes múltiples, los HIMARS o cualquier otro que sea, de todo tipo de lanzacohetes múltiples. Y ahora, bueno, ya no se pudo, enviamos tanques, enviamos blindados como los Bradley, los Leopard y todo tipo de armamento. Pero como tampoco ven que no han podido y que la contraofensiva sigue siendo un total desastre y que siguen muriendo por cientos y miles de soldados ucranianos, bueno, ahora vamos a enviarles bombas Storm Shadow. Pero no, ya no es suficiente. Ahora, bombas de racino, prohibidas totalmente. Un arma que verdaderamente pone en peligro no solamente a los soldados, sino a las personas, a los animales, a todos por igual. Pero no importa. Si ahí todavía no podemos con las armas, si las bombas de racimo o estas municiones de racimo no pueden detener el avance ruso y no podemos dañar al ejército ruso, entonces vamos a enviarle armas nucleares, porque para ese camino van, hermanos. Van a enviar cada vez, conforme vayan viendo que no pueden vencer a Rusia, van a ir metiendo más armamento y más letal. Peor aún, aquí tengo una información que indica que el señor Mateusz Morawiecki, y hablo justamente del primer ministro de Polonia, como le he venido advirtiendo, cuando la empresa Wagner se movió justamente a Bielorrusia, independientemente de lo que tú escuches en los grandes medios, yo te he dado todo del por qué lo movilizaron a Bielorrusia y por qué crearon este teatro de la supuesta una intentona de golpe de Estado en el Kremlin por parte del señor Yevgeny Prigozhin. Y yo te dije por qué, y aquí se confirma, para ir a defender justamente la frontera de Polonia, de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque la locura que hay en Occidente, el señor Mateusz Morawiecki ha movilizado al ejército de Polonia a la frontera de Bielorrusia, que viene en la próxima reunión de Vilnius, este 11 y 12 allá en Lituania, la reunión que sostendrán los diferentes representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y yo te dije, ahí van a pedirle a algunas naciones del este de Europa que entren directamente en el conflicto, pero sin hacer un llamado al artículo 5 para que lo hagan de manera individual, o sea, que cada quien tome su decisión. Pero como allá se encargó los grandes medios de comunicación corporativos de Occidente colectivo de crear una imagen rusofoba y de crear el odio hacia Rusia en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria y otras naciones,
porque es pura rusofobia. Ellos, por ese odio enfermizo, van a decidir enviar armamento de ellos mismos y a su ejército a luchar en territorio ucraniano. Esto viene. Yo ya no necesito ir a ver lo que van a acordar en esa reunión. Y por supuesto van a dar esperanzas a Ucrania. Y eso es una gran mentira para mantenerlo vivo y tratar de que siga, o que su territorio siga siendo utilizado por todo Occidente colectivo para seguir la guerra en contra de Rusia. ¿Ok? Estoy advirtiendo. Esto van a decidirlo. Y de a mí se acuerda que van a decir sí. ¿Ok? Ejércitos de otras naciones van a ir a Ucrania después de la reunión del 11 y 12. Ya estoy advirtiendo el futuro. Pero vamos aquí. Y como les digo, y como insisto nuevamente aquí, cuando vean que no pueden ni sus bombas de racimo, ni sus Bradley, ni sus Leopard, ni sus Storm Shadow, hay que mandar ahora sí armamento más letal e inclusive personal militar de los Estados Unidos que ya va a empezar a movilizarse en el este de Europa. Para ir precisamente apoyando y al mismo tiempo adiestrando a los ejércitos que se disponen a entrar a territorio ucraniano a luchar en contra de Rusia. Pero dejando supuestamente fuera a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La estupidez y locura de lo que he venido hablando todo el tiempo. Pero bueno, vamos a dejar ahí. Ya les estoy advirtiendo el futuro. Esto no se va a detener. Desafortunadamente, no se van a detener. Hay un odio enfermizo hacia Rusia. El señor Antony Blinken dio una declaración que verdaderamente muestra el verdadero origen de este odio malsano o de estos psicópatas que hoy gobiernan Occidente colectivo. Dijo que era bueno que entre más que murieran más soldados ucranianos, porque esto alimentaría el odio hacia Rusia por parte de los ucranianos. Imagínate tú. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, como el señor Mark Milley, ha dicho justamente que no enviarán a soldados ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni de Alemania. ¿Okay? No los enviarán porque sabe perfectamente que mientras que el ejército de Ucrania no cuente con una flota aérea, con el tipo de defensa que tiene Rusia, es imposible ganar la guerra. Ellos saben que no pueden ganar la guerra, entonces lo importante es únicamente masacrar o matar a tantos rusos como sea posible. ¿Ves la hipocresía y el doble estándar? Y que los ucranianos no se han dado cuenta que fueron utilizados y que están siendo utilizados y que en realidad a ningún ucraniano le interesa a ninguna nación europea. Pero bueno, desafortunadamente así están las cosas, hermanos. Pero vamos ahora a algunos hechos. Las bombas de racimo, por supuesto que ha sido condenado por la mayor parte de las naciones alrededor del mundo. Están advirtiendo, ya diciendo que Estados Unidos, esto es totalmente algo que no debe darse, y están condenando la acción de Estados Unidos. Pero ¿qué importa? El que manda es Estados Unidos, ¿no? Pese a la condena que haga España o que pueda hacer Francia, obviamente, ¿qué importa si el que los manda a ellos es Estados Unidos? Solamente les dice cállate y se acabó. ¿Cuál es el problema? Digo, porque hay mucha condena en contra de las bombas de racimo. Mucha condena internacional, incluyendo la ministra de Relaciones Exteriores, o digamos la vocera del Kremlin, María Zaharova, quien hace responsable a los Estados Unidos a partir de ahora de las muertes de ciudadanos, tanto dentro del territorio ruso, así también como en Ucrania. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, cuando termine este conflicto que va a ser vencido por Rusia, lo digo con responsabilidad, algunos criminales de guerra va a iniciar una persecución en contra de criminales de guerra, y entonces los políticos y presidentes de Estados Unidos que cometieron crímenes de guerra, entonces, si siguen vivos, muchos empezarán a ser perseguidos. De mí se acuerda, le estoy dando el futuro, pero vamos aquí. Las bombas de racimo. Biden cree que todavía no es el tiempo para aceptar a Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, ¿para qué le dan esperanzas? Lo dice Biden. A ver, léalo, ahí están las informaciones. Que todavía no es el tiempo de aceptar a Ucrania dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque todavía tiene muchos requisitos que llenar. Aparte, le está dando la garantía de seguridad como se la dio a Israel. Van a utilizar lo que quede de Ucrania como otro taller, como otra región de la cual puedan desestabilizar todo el tiempo Estados Unidos, mantener desestabilizada a toda Europa. ¿Ok? Un Israel dentro de Europa, para que se encargue de distraer o de crear caos y destrucción todo a su alrededor. Vean,
la jugada de Estados Unidos para ir llenando al mundo de inestabilidad y de enfrentamiento, para mantenerlos divididos y que sigan utilizando a Estados Unidos como su fuente de salvación. El que los está mandando al matadero, luego a irlos a salvar. Dios mío, no han visto claramente lo que Estados Unidos pretende en ese mundo occidental, especialmente en Europa. Los está conduciendo a la destrucción, al enfrentamiento en el cual van a morir por miles y millones de personas, pero no importa, vale la pena sacrificar a Europa para luego reconstruirla a nuestra imagen y semejanza y que únicamente obedezcan. Pero bueno, esos son los comentarios, he dicho todo el tiempo, espontáneos, porque lo miro así, lo siento lo que viene, siento y miro lo que viene, desafortunadamente. Pero bueno, vamos a dejar lo que sienta, lo que deje de sentir. Vamos aquí, algunas informaciones. Ya te di los detalles más importantes. Ahora también, legislador de los Estados Unidos, legislador republicanos, han introducido en el Senado de los Estados Unidos un documento que exige, obviamente, que se tome en cuenta o que se evalúe las acciones escucha esto, las acciones tanto de Turquía como de Hungría, para que puedan ser o quitarlos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta discusión ya comenzó en los Estados Unidos. ¿Por qué en contra de Turquía y por qué en contra de Hungría? Hungría, porque yo siempre he venido diciendo que el señor Víctor Orbán es justamente una de las personas más congruentes dentro de todo Occidente colectivo. El más congruente de todos. Y el único que tiene cojones. El resto solamente son marionetas. Y el señor Tayyip Erdogan, que siempre juega la carta a ganar. Siempre. Por ejemplo, el batallón Azov, algunos comandantes en jefe del batallón Azov que habían huido justamente a Turquía y de los cuales habían firmado un contrato con el gobierno ruso para que no les permitiera la salida, el reingreso a Ucrania, bueno, pues el señor Tayyip Erdogan ha decidido nuevamente dejarlos libres para que vayan justamente a luchar en territorio ucraniano. Cuando al mismo tiempo le pide al gobierno del señor Vladimir Putin que vuelva a renovar el contrato para la salida de granos desde Ucrania. Algo que el gobierno de Rusia dice que ya no va a renovar porque no le conviene, o porque simple y sencillamente las naciones de Europa se han aprovechado justamente del supuesto contrato de cereales, desde Ucrania, porque el 98% se va para Europa y únicamente queda 2.3% para el resto de África y América Latina. Entonces, no ayuda ese contrato del grano firmado por Rusia entre Turquía, Rusia, la ONU y Estados Unidos, la ONU y Rusia, no sirve. Pero ahora también piden y exigen que el gobierno de Rusia renueve justamente o extienda ese contrato. Imagínate tú, todo el mundo contra Rusia, la rusofobia es la que está acabando con el mundo. Pero vamos aquí, esto es para que vayas viendo. Ahora, esto lo está haciendo también. Esto que hizo los legisladores republicanos de introducir nuevamente la revisión de la OTAN, especialmente Hungría y por supuesto Turquía, tiene como intención meter presión al señor Tayyip Erdogan para que de esta manera le permita nuevamente o someterlo, como siempre lo hacen a través de la coerción, a través de medidas coercitivas, para que de esta manera le están diciendo que si permite el ingreso de Suecia justamente a la OTAN, inmediatamente Estados Unidos podría proporcionarle nuevamente la venta de aviones de combate F-16, así también como incluirlo supuestamente en la lista de naciones que podrían participar en la fabricación del F-35, o sea, sobornarlo para que acepte el ingreso de Finlandia, de Suecia, lo mismo que al señor, hablo del señor de Hungría, hablo de Víctor Orbán, que también de una y de otra manera lo están no solamente disuadiendo, sino amenazando con sacarlo de la OTAN y por supuesto con consecuencias económicas únicamente porque no se somete. Yo les he dicho, los que hablan de libertad y que hablan de democracia en Europa y Occidente no saben lo que dicen. Ahí ya no existe ni la libertad ni la democracia, ni la libertad de expresión, porque únicamente se expresa lo que ellos quieren, únicamente se publica lo que ellos quieren. El resto no tiene voz, incluyendo al señor. Fíjate una cosa muy importante. El señor Volodymyr Zelensky ha calificado a todas las personas que hoy piden que se detenga el conflicto, los ha calificado de traidores y prorrusos. O sea, ya nadie puede hablar de paz, porque si tú hablas de paz, eres un agente ruso.
Ya no puedes hablar en contra de los nazis y fascistas, porque eres un agente ruso. Ya no puedes decir que los medios de comunicación son basura, porque no informan correctamente, porque este es prorruso, porque estos son agentes rusos. O sea, ya inventaron otra nueva forma de tratar de sepultar lo poco que queda de la libertad de expresión. ¿Cómo? Culpándote de algo que no eres. Pero bueno, desafortunadamente este es Occidente colectivo, hermanos. Una locura verdaderamente monstruosa. Pero vamos a dejar, ya te di toda la información prácticamente, pero ahora vamos aquí a algunas declaraciones importantes sobre las supuestas armas de racimo. Moscú, la entrega de bombas de racimo es desesperación. Es impotencia por parte de los Estados Unidos, lo que yo les he dicho. Porque no pudieron los Bradley, no pudieron los Leopard, no pudieron los Storm Shadow, no pueden los HIMARS, no puede absolutamente nada. Ni darle poder a Ucrania, ni detener el avance ruso. Entonces vamos a echarle más leña al fuego. La Cancillería rusa consideró la decisión de Washington de un intento único de prolongar la agonía de las autoridades ucranianas sin tener en cuenta las víctimas civiles. Esto es, no les importa, como les dije lo que dijo el señor Anthony Blinken. ¿Ok? Entre más ucranianos mueran, ojalá y mueran muchísimos más ucranianos para que el odio contra Rusia crezca, la rusofobia crezca. Así están de locos, ¿ok, señores? La decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de suministrar bombas de racimo a Ucrania es un gesto de desesperación y una muestra de impotencia, así como una nueva manifestación de la agresiva política antirrusa de Washington, que pretende prolongar el conflicto hasta el último ucraniano. Declaró este sábado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores rusa, María Zakharova. Biden confirmó este viernes, o sea, yo les dije, que su país suministrará a Kiev las municiones de racimo, cuyo uso está prohibido en gran parte del mundo y en el marco del nuevo paquete de asistencia militar, valorado en $800 millones. ¿Ok? $800 millones. Vamos a otra información referente a esto mismo. Escucha esto. El Pentágono, una victoria rusa, lo dice el Pentágono, una victoria rusa sería peor que el peligro para los civiles por el uso de las bombas de racimo. Elogias a Rusia. O sea, una victoria rusa es mucho peor que las víctimas que puedan caer. Gente civil, inocente, animales o aves que puedan pararse sobre uno de estos artefactos que va a lanzar con esta artillería de bombas de racimo y que va soltando docenas y cientos de pequeños explosivos, que luego pueden durar ahí por muchos años y cuando alguien ande por el campo, aun cuando ya se haya terminado la guerra, ¡pum!, le explota y lo mata o lo que tú quieras. Esto es. Pero dice que es más importante, que es peor una victoria rusa a las personas que puedan morir causa de este tipo de artefactos. Imagínate tú si no hay locura y estupidez en Estados Unidos. El subsecretario del Departamento de Defensa de los Asuntos Políticos, de Colin Kahl, defendió el suministro de bombas de racimo a Ucrania, al señalar que una victoria rusa en el campo de batalla sería peor que el peligro para la población civil que supone el uso de este tipo de municiones. Tras ser preguntado este viernes en una rueda de prensa sobre el Pentágono, tras ser preguntado este viernes en una rueda de prensa sobre si el Pentágono garantizó a sus aliados que las municiones de racimo no causarán daño excesivo para civiles, Kahl respondió: me preocupa las circunstancias humanitarias tanto como a cualquiera, pero lo peor para los civiles en Ucrania es que Rusia gane la guerra y por eso es importante que no lo haga, que no pueda vencer Rusia. Yo le he dicho, cuando les he advertido una y otra vez que no hay opción para la derrota, porque si Rusia les gana, se estará derrotando a toda la organización del Tratado del Atlántico Norte y a todo Occidente colectivo. Precisamente por eso estos señores no van a tener la locura. Les he dicho que para Rusia no hay opción. Y aún si quedara un pequeño pedazo de tierra de Ucrania, desde ese pequeño pedazo de tierra, lo poco que quede de Ucrania después del conflicto va a ser utilizado por Estados Unidos para crear otro monstruo que se encargará de llevar por toda Europa desestabilización. Yo sé por qué se los digo, les acabo de decir el futuro. Vamos ahora más adelante. Ahora entonces vamos
para que veas tú la importancia de estos señores, que poco o nada les importa la vida absolutamente de nadie. Los ucranianos solamente son chivos expiatorios para tratar de debilitar, matar a tantos rusos como sea posible. Es tanto el odio enfermizo en el occidente colectivo o las oligarquías de occidente que ese odio enfermizo no les importa. Lo importante en este conflicto en Ucrania es matar tantos rusos como sea posible. Precisamente por eso, cuando vino la supuesta rebelión por parte de Wagner, muchos hemos venido diciendo que el señor Vladimir Putin ha sido muy pragmático, pero hay muchos medios de comunicación, oligarcas y muchas grandes estrellas de Rusia que ya le piden al señor Vladimir Putin mano dura, porque están muriendo rusos también, no solamente ucranianos, y mano dura porque tiene el poder para devastar definitivamente o acabar con Ucrania, y es lo que debía haber hecho desde hace mucho tiempo Vladimir Putin. Para no darle gusto a Occidente, de una vez destruyo completamente todo lo más importante de Ucrania, tomo todo el territorio y después lo reconstruimos. Y esto sería algo que esto le daría seguridad a Rusia, a Europa, y sería mejor para los mismos ucranianos, que entonces tendrían inmediatamente un mejor nivel de vida. Yo le digo, y lo digo con responsabilidad, esto sería excelente para unos y para otros. Es la única opción, que Rusia gane y tome todo el territorio ucraniano. Todo. Y de esa manera mata a muchos pájaros de un tiro. A BlackRock, a los que ya compraron los territorios ucranianos, a la deuda que se está adquiriendo el señor Volodymyr Zelensky, porque es impagable para los ucranianos. Por eso, si hubiera ucranianos inteligentes, pedirían a Vladimir Putin: toma tú todo el territorio y ayúdanos. Así sería lo más indicado. Pero vamos a dejar ahí. Este es mi punto de vista, total, cada quien saque el suyo. Pero ahora vamos a lo que dice el señor Dmitry Medvedev justamente después de esto. Aquí vamos ahora también a lo que dice el representante de Rusia en los Estados Unidos. La entrega de municiones de racimo al gobierno de Vladimir Putin, al gobierno de Volodymyr Zelensky, solo indica la desesperación por parte de los Estados Unidos, pero escala un conflicto a un nivel más elevado, algo que tarde o temprano puede desencadenar en una tercera guerra mundial. Lo dice el representante de Rusia en los Estados Unidos. Ahora vamos a lo que dice el señor Dmitry Medvedev. El expresidente ruso Dmitry Medvedev acaba evaluando el suministro de bombas de racimo a Kiev. ¿Ok? Está evaluándolo. Vamos aquí. El expresidente de Rusia y actual vicejefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha declarado este sábado que Estados Unidos sigue seduciendo a Ucrania con la promesa de su incorporación a la OTAN. Algo que si en algún momento llega a materializarse, significará una nueva guerra mundial. ¿Sí? Señores, una nueva guerra mundial. Ahora, el presidente estadounidense Joe Biden, tras agotar todos los recursos, promete bombas de racimo y sucede de nuevo a los neonazis en Kiev que la perspectiva de la OTAN, cuya ejecución significa la Tercera Guerra Mundial, escribió Medvedev en su cuenta de Telegram. Biden dijo este viernes en una entrevista a la CNN que Ucrania no está lista para obtener la membresía de la Alianza Atlántica, debido a que todavía debe de dar una serie de pasos. Lo más fácil es pensar que esta es la dirección de cualquier líder estadounidense y del Estado Profundo. Y del Estado Profundo, dominar y restringir a otros países. Dominar y restringir a otros países. Dominar Ucrania, pero restringir su entrada para que sea utilizado como carne de cañón y como laboratorio, como lo acabo de mencionar. Se puede decir que Biden es un anciano enfermo, con demencia. Sobre esto vocifera el expresidente Donald Trump, y una gran parte de los estadounidenses indicó al expresidente ruso. O tal vez no es así, dice Dmitry Medvedev. Puede que el anciano moribundo, poseído por una fantasía insana, decidió marcharse con elegancia, provocando un Armagedón nuclear y llevándose consigo a la mitad de la humanidad al otro mundo. Concluye el señor Dmitry Medvedev. Imagínate tú.
Imagínate tú, pero también si quieres que siga más, en la mencionada entrevista Biden dijo que Ucrania debe cumplir con los requisitos establecidos para la democratización y un montón de otros asuntos para poder aspirar a la membresía de la Alianza Atlántica. El procedimiento tomó algún tiempo, aseguró, señalando que no existe una unanimidad en el bloque sobre si ahora es el momento oportuno para aceptar a Kiev. Así lo dijo el señor Biden. Para que veas cómo no les interesa Ucrania en lo más mínimo. Y como el señor Jens Stoltenberg, lo mismo que el señor Tayyip Erdogan, han dicho que el lugar de Kiev está en la OTAN. Bueno, entonces pidan que se incluyan la OTAN y de una vez desaten la Tercera Guerra Mundial, si es lo que quieren y si es lo que buscan, porque al final esto que dijo Dmitry Medvedev es la verdad. Y aquellos que piensen que si meten a Ucrania en la OTAN, que para de esa manera detener el avance ruso, lo siento. Porque si la meten, inmediatamente Rusia va a tomar acción y va a tener que tomar no solamente a Ucrania, sino a toda nación que se atraviese por el camino. A toda Europa si es necesario. Y acabará haciéndolo y terminará venciéndolos. Lo he dicho una y otra vez. Y ese es el futuro de Europa. Destrucción, caos y muerte. Eso es. Disguste a mis detractores. Y si no creen, tiempo al tiempo. Pero yo les he venido diciendo, esto es, ahora vamos a ver en Vilnius, porque este 11 y 12, este próximo lunes y 12, el lunes y martes que se reúnen en Vilnius, allá en Lituania, van a decidir el futuro de Europa. Pero creo que ya está echado. Acabo de decirte que Polonia ya movilizó su ejército a la frontera de Bielorrusia. ¿Qué significa? Que viene la entrada después del 11 y 12, van a llegar a los acuerdos para que algunos ejércitos del este de Europa, con la movilización que va a iniciar Estados Unidos para apoyar a estas naciones, van a empezar la movilización para entrar de lleno en el conflicto en Ucrania. O la repartición de Ucrania, decirle a Rusia, ¿okay? Lo que tú tienes se queda. Esta parte le corresponde a Polonia, esta parte le corresponde a Bulgaria y repartirse a Ucrania. Creo, esas dos opciones hay. Pero para Rusia, lo importante es que ninguna de estas naciones tenga poder. Y por supuesto que Polonia es la próxima víctima más importante de este conflicto. Después de Ucrania sigue Polonia y el resto del este de Europa. Luego veremos qué sigue pensando Europa, qué sigue pensando Alemania, Francia, Italia, España, si están dispuestos a sacrificarse para que el amo los pueda dominar cuando ya hayan sido destruidos. Los vuelva a levantar para tenerlos totalmente dominados. Digo, yo nomás digo, porque es al final el juego de Estados Unidos y es lo que está previsto para Europa. Usted saque sus conclusiones, usted dígame qué piensa. Esta es la jugada estratégica de Estados Unidos. Desde el estado profundo siempre ha estado esto. Pero bueno, cada quien saque sus conclusiones. Ya te expuse el hecho, la noticia. Te dije lo que hay detrás de la noticia. Te dije el futuro de Europa. Pero como siempre, al final, eres tú el que decide, no yo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.